Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, con Blanca Heredia, Sabino Bastidas y Luis de la Calle, vamos a concluir el tema que hemos debatido a lo largo de esta semana. ¿Cuál es la interpretación de los resultados de la elección del pasado 6 de junio y las implicaciones, consecuencias que está teniendo esta elección? Así que quédese aquí, en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, hoy vamos a concluir el debate de esta semana, los resultados de las elecciones del 6 de junio y sus implicaciones. Ya empezamos a ver importantes consecuencias del proceso electoral. Saludo a Blanca Heredia. Blanca, muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo, Sabino, Luis. Sabino Bastidas, muy buenas noches, Sabino. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Luis, un placer estar con ustedes. Luis de la Calle. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo, Blanca, Sabino? Buenas noches a todos. Bueno, Luis, déjame empezar contigo, tú que eres el economista de esta mesa. Una de las implicaciones de que haya comenzado ya la segunda parte de este sexenio es los cambios que anunció ayer el presidente López Obrador. Va a nominar a Arturo Herrera como próximo gobernador del Banco de México y en sustitución de Herrera en la Secretaría de Hacienda nombró a Rogelio Ramírez de la O. ¿Cómo lo ves? Bueno, efectivamente, el presidente había dicho antes de la elección que después de una elección intermedia podía haber algunos cambios, y el primer cambio anunciado, muy importante por cierto, es el reemplazo en la Secretaría de Hacienda. Rogelio Ramírez de la O sería, si es aprobado por la Cámara de Diputados como secretario de Hacienda, el tercer secretario en sustitución de Arturo Herrera, y Arturo Herrera pasaría, si es aprobado por el Senado de la República, en el mes de diciembre, como gobernador del Banco Central, del Banco de México. El nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, es un economista muy sólido, de una trayectoria profesional muy destacada y con un conocimiento muy profundo de la economía mexicana. Rogelio es un economista de la UNAM, entrenado en Inglaterra, en la Universidad de Cambridge, y formado por un colega muy cercano a John Keynes, que fue el gran economista inglés, fundador del keynesianismo, y por lo tanto podríamos decir que Rogelio tiene una visión un poco keynesiana de la economía, pero es un economista de una enorme reputación, conocido en México, fuera de México, como un analista económico muy serio, y creo que es un buen candidato a la Secretaría de Hacienda. Lo había sido con Andrés Manuel López Obrador en varias ocasiones, desde su campaña en 2006 y posteriormente, y luego se especuló mucho sobre su posible llegada, ¿no? Entonces, la pregunta en el fondo sobre la presencia de Rogelio en el gabinete es si como secretario de Hacienda va a tener más espacio del que tuvo Arturo Herrera, y por el cual renunció Carlos Hurtado, tanto al interior de la Secretaría de Hacienda como en materia de política económica en general, en otros ámbitos que no son necesariamente los de la Secretaría de Hacienda, pero que tienen un impacto importante en la economía nacional, en energía, en comercio, en agricultura, en comunicaciones y un gran etcétera, ¿no? El nombramiento de Arturo Herrera en el Banco de México, también Arturo es un economista experimentado, con mucha experiencia en la Ciudad de México, después en el Banco Mundial y ahora en la subsecretaría y luego en la Secretaría de Hacienda. Entonces cumple ampliamente con los requisitos, y el reto para él va a ser mostrar independencia en las decisiones del Banco de México, porque siempre hay una pregunta que se hacen todo el mundo: si un exsecretario de Hacienda puede ser un gobernador independiente del Banco Central. Es una pregunta legítima y él tendrá que demostrar en los hechos su nivel de independencia. Yo creo que sí. Y confiable. Si tuviera que apostar, yo creo que Arturo Herrera sí va a defender la autonomía del Banco Central por su prestigio profesional, en fin. Se une a 3 subgobernadores que ya puso el presidente López Obrador
y que han demostrado ser bastante institucionales, defensores de la autonomía del Banco Central. Gran amigo, por cierto, de Gerardo Esquivel, Arturo. Entonces, yo creo que los cambios son en general positivos. Blanca, y te pregunto a ti, en este caso, el hecho de que Rogelio sea keynesiano, pues a lo mejor va con los tiempos, ¿no? Porque está de regreso Keynes. Si vemos lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos, pues son las épocas de gastar un chorro, ¿no? Para estimular a la economía. A los más neoliberales no nos acaba de gustar mucho, pero he's back, está de regreso John Maynard Keynes, ¿no te parece? Sin duda está de regreso en los Estados Unidos. A Larry Summers, amigo tuyo, no le gusta tampoco como a ti, entre muchos otros economistas más ortodoxos. Creo, sin embargo, que, bueno, coincido en lo general con Luis. Pienso que ambos perfiles son de economistas muy competentes, muy sólidos, muy probados, y que la propia reacción de los mercados ayer nos habla de que pues los inversionistas, los tomadores de decisiones en el plano económico ven esto con buenos ojos, o al menos, digamos, no los intranquiliza. Las grandes dudas, que también ya las mencionó muy bien Luis, tienen que ver con la independencia en relación al presidente López Obrador. En particular, me parece, más allá de lo que yo opine, revisando un poquito los comentarios que surgieron de los medios especializados el hecho de que va a proponer el presidente López Obrador a Arturo Herrera como gobernador del Banjico, del Banco de México. Ahí creo que hay algunas dudas con respecto a qué tan independiente será. En relación a este punto, me parece que el hecho de que haya sido secretario de Hacienda en sí mismo no tendría por qué preocuparnos. Ya tuvimos en el pasado dos, al menos en épocas recientes, Ortiz y Carstens, que también pasaron de Hacienda al Banco de México. Y por otro lado, pues no olvidemos que las decisiones no las toma solito el gobernador, ¿no? Es una junta de 5 y es un órgano colegiado, y no es accidental, es parte del diseño, ¿sí? De muchos órganos independientes que justamente tienen direcciones colegiadas para evitar bandazos a la hora que hay un cambio en la titularidad de la presidencia, en este caso de el que es el gobernador del Banco Central. Por otro lado, pienso que con respecto ya específicamente a lo que preguntas de si, digamos, una formación keynesiana pudiera llevarlo a ser más activista en materia de política fiscal, me parece que aquí hay un dato duro, que son las restricciones, ¿no? De hecho, para mí, el mayor, también recogiendo la opinión de muchos especialistas, quizá uno de los desafíos más grandes que va a enfrentar Rogelio Ramírez de la O, en caso de que sea ratificado, que supongo lo será, sí, lo será. Secretario de Hacienda, es que pues no tiene ya tanto margen, ¿no? Si Herrera se encuentra una Hacienda con poco margen, de todas maneras tenía colchoncitos, ¿no? Y ahorita ya no tiene tanto colchoncito. Entonces, pues mucho dependerá, en primer lugar, de qué tan pronunciada es el rebote económico, y que tanto eso le ofrezca, digamos, un poquito más de margen en la parte fiscal, de que haya mayor recaudación y eso le dé un poquito más de margen. Pero desde mi punto de vista, esta es una de las principales restricciones que va a enfrentar. Finalmente, se especuló mucho en su momento sobre, al principio de esta administración, cuando llega Andrés Manuel López Obrador, en que al parecer él era su primera, o digamos uno de sus preferidos para poder ocupar la cartera de Hacienda, y que al parecer no quiso Ramírez de la O porque quería mayor control sobre la política energética. No sé, todo esto es especulación, yo no tengo manera de saber si esto es cierto o no, pero en todo caso el hecho de que pues parece que sí es bastante cierto que sí se lo ofreció, ¿sí? Sí. Y que ahora acepte. Las dos cosas me parece que nos hablan de alguien que posiblemente sí tenga, por temperamento, por trayectoria, por diferentes razones, sí mayor capacidad de marcar ciertas líneas en relación a lo que él le parezca fundamental defender en el manejo de la Secretaría de Hacienda. Muy bien, y yo creo que a quien tiene que convencer Sabino es al presidente López Obrador, ¿no? Porque el presidente López Obrador es como más cercano a la ortodoxia de los Chicago Boys
que a la ortodoxia keynesiana de que hay que estimular a la economía viva el gasto público. ¿No te parece? Mira, a mí me da mucho gusto la llegada de Rogelio Ramírez de la O Sí. a la Secretaría de Hacienda por muchas razones. Coincido con todo lo que han dicho mis compañeros en la mesa y estoy totalmente de acuerdo, pero Rogelio Ramírez de la O creo que le puede dar una densidad distinta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en una lógica progresista. Si tú revisas sus artículos, muchos de sus ensayos, es alguien que tiene una gran claridad académica, profesional y técnica respecto a dónde están las deficiencias de un determinado modelo. Ha sido muy crítico del modelo neoliberal en los puntos finos, no es un crítico sin razonamiento, sin argumentos. Y creo que esto le hacía falta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuando Esquivel no fue secretario de Hacienda y Crédito Público, cuando no se quedó en las subsecretarías, yo eché en falta a una persona que le diera como contenido a lo que tenía que ser una Secretaría de Hacienda de la izquierda, o más progresista, o crítica del liberalismo, o crítica de los mercados. Y yo creo que Rogelio tiene ese empaque, Rogelio Ramírez de la O tiene esa formación, tiene al mismo jefe que tenían Ursúa y Herrera, no es fácil tener a ese jefe, pero creo que es un jefe que está tomando decisiones muy inteligentes, sensatas en términos económicos. Visto lo visto, pues no vimos tampoco un nombramiento disparatado en la Secretaría de Hacienda ni en el Banco de México. Me parece dos profesionales de primera, pero dos profesionales de primera ya en su lógica, ya en la lógica progresista. Y si logramos esta moderación, si logramos que tanto los críticos como el propio López Obrador se muevan en una posición más moderada, creo que el país puede tener correctores interesantes y creo que podemos hacer muchas cosas. Si el presidente abandona una crítica sin contenidos y entra a los temas finos, a donde tiene que entrar la reforma fiscal en lo local y en lo nacional, a donde tiene que entrar la austeridad del gasto de manera estructural, a los temas de competencia económica y protección al consumidor, a la agenda progresista que en Europa y en otros lugares se está planteando, que el propio Biden está planteando para la economía norteamericana. Yo creo que México y López Obrador pueden salir ganadores de esto. Por lo pronto, me parece que es una respuesta correcta, es un presidente ortodoxo, pero que le está poniendo densidad de lo social a ambas dependencias. Creo que los dos serán institucionales y la cosa es que aguanten las presiones en momentos difíciles y preguntarnos si Rogelio es el último secretario de Hacienda del sexenio o vamos a tener otras experiencias y quiénes podría sucederlo. Entonces, ojalá resista Rogelio Ramírez de la O, que tenga la capacidad de decirle al presidente lo que tenga que decirle y ojalá que el presidente lo escuche y si se crea una nueva dinámica ahí, creo que pueden ser ganador para el Estado mexicano y para el país. Sí, bueno, mucha suerte a Arturo Herrera y a Rogelio Ramírez de la O, desde luego. Vámonos al tema ya más electoral, más político. Luis, los resultados ya los hemos venido analizando durante esta semana, pero termina, me parece, la semana después de las elecciones y el gran tema es qué va a pasar con el PRI. Si el PRI se mantiene en la oposición o si el PRI, como dijo el presidente López Obrador, lo van a tratar de atraer hacia la coalición gobernante. ¿Cómo ves tú, Luis? Bueno, el PRI es quizá uno de los principales perdedores de la elección, si lo mides en términos del número de gobiernos estatales que tenía antes de la semana pasada y los que tiene el día de hoy, y tiene una representación en la Cámara que es un poquito más grande, pero que para los niveles a los que está acostumbrados el revolucionario institucional, pues es un partido bastante disminuido. También el presidente del PRI pues, tuvo una derrota importante en Campeche. Yo creo que el PRI va a depender mucho de lo que suceda en las elecciones de gobernador el año que entra y en 2023, en términos de su supervivencia como una marca importante. No veo yo al PRI en el largo plazo cómodo en una alianza, coalición con el PAN, en la que el PRI sea un partido de segundo nivel y por lo tanto va a tener que saber utilizar sus fichas de una manera
un poco más inteligente y tratar de maximizar su tamaño y el valor de su franquicia, porque la franquicia del PRI, aunque tiene todos los negativos, la connotación negativa que se conoce, tiene valor, porque en México pues el PRI es una marca muy, muy importante y efectivamente pues es uno de los perdedores de los últimos procesos. Yo no creo que México esté en el umbral del bipartidismo. Todavía hay digamos, una fuerza centrífuga importante para tener más de 2 partidos en México, a pesar de que hay una fuerza centrípeta muy promovida por el propio presidente que quiere dividir el país en 2, en la polarización de conmigo contra mí te lleva, digamos, al bipartidismo, pero no creo que eso vaya a suceder. Creo que uno de los signos distintivos de esta elección es que muestra a México como un país más diverso de lo que muchas veces queremos que fuera y más difícil de encasillar en 2 o 3 casillas. Entonces hay espacio para más partidos y el PRI puede encontrar ese espacio, pero dependerá mucho de lo que suceda en las elecciones del año que entra en estados muy priistas, ¿no? Como Hidalgo, creo que también Coahuila, Oaxaca. Bueno, Oaxaca no sé si lo calificaría yo hoy en día como un estado priista, a pesar de que el gobernador salió de esas filas. Y finalmente la elección más importante, que es la del Estado de México en 2023. Así es. Blanca, el PRI, un PRI que, bueno, pues en los genes trae el gobiernismo, es un partido que nació en el poder, que le gusta, se siente más cómodo estar en el gobierno que en la oposición, sobre todo cuando la oposición es el PAN, tiene que ir junto con el PAN. ¿Cómo ves esto? O sea, el presidente ni tardo ni perezoso les abrió la puerta y vénganse a los priistas, ¿eh? Primero, además de ser digamos, una reacción rápida del presidente, me pareció bastante, o sea, genial, para decirlo rápido, ¿sí? Uh-huh. Y me imaginé al menos alguna parte de ese priismo adicto al poder, uh-huh, fascinado con el guiño. Salivando. Salivando. Como bien dices, el PRI, a diferencia de otros partidos, Acción Nacional, por ejemplo, o el propio PRD, pues nació en la silla presidencial, ¿no? Sí. Entonces ellos sí tienen una adicción especialmente fuerte a la vitamina P y pues me imagino que si el que todavía controla, después de el domingo lo vimos, pues es la fuerza política más importante de México, el presidente les hace un guiño, pues me imagino que, en fin, me río porque realmente sí me los imagino fascinados, libellados, encantados de la vida. También estuvo pues la reacción, por un lado, de Alito y por otro lado de Dulce María Sauri, que dijo, no, nosotros no somos así, nos vamos a hacer el Judas, que vamos a traicionar a la coalición. Pues vamos a ver. Yo tendería a pensar, hoy si tuviera que apostar es que sí va a ganarles la adicción, pero desde luego pues habrá que llegar bien a los acuerdos y además de que más allá de la adicción al poder hay una parte del PRI, digamos el PRI histórico, que pues sí concuerda en algún sentido más ideológicamente con Morena que lo que concuerda con los azules, ¿no? Uh-huh. O sea, en todo sentido sí, el PRI y Acción Nacional en la base sobre todo, pues sí son 2 partidos que son muy distintos y que de pronto se sacan chispas. Si vemos, por ejemplo, qué pasó en el 18, era más fácil que el voto del PAN, de los panistas, digamos, por ponerle así nombre y apellido del Carmen Coyoacán, se pasa, bueno, esos creo que nunca, pero en fin, algunos panistas se pasaran al PRD más fácil que se pasaran al PRI. O sea, sí hay como una cosa en la base de esos 2 partidos más distante de lo que podría ser entre Morena y el PRI. Para empezar, porque Morena pues es una decantación en algún sentido del PRI, ¿no? O sea, primero fue el PRD, esa primera decisión, y después una segunda decisión. Hay que decir, sin embargo, algunas cosas que me parecen interesantes, y ahí creo que el trabajo de un profesor del Colegio de México, del Centro de Estudios Sociológicos, Willy Baltzson Leitner, que ahora acaba de publicar hace unos meses su libro que se llama El voto que se lo llevó todo, o algo así, que es un análisis de geografía electoral, me parece muy interesante. Lo que muestra, más allá de este libro, ahora en unos análisis que ha hecho sobre la elección del 18, algunos apuntes sobre cómo el Morena no simplemente está reemplazando al PRI. En algunos casos sí,
O sea, la derrota del PRI el domingo, en algún sentido, sí es el otro lado, la cara inversa de las ganancias de Morena, pero en otros casos no. Por ejemplo, en el norte del país, en la frontera norte en particular, lo que muestra el análisis de Sonnleitner es que históricamente el PRI había sido, digamos, menos fuerte ahí, y sin embargo está penetrando y está ganando mucha fuerza Morena. Lo mismo en el Pacífico. Entonces es un panorama realmente lo que nos arroja la elección del domingo fascinante desde mi punto de vista. Yo sí estoy como el presidente feliz. Creo que ganó la democracia. Sí, sin duda, sin ganó duda. la pluralidad. Amanecimos con un país, como confirmando que tenemos un país mucho más diverso, mucho Totalmente. más plural, del que a lo mejor imaginamos, algunos soñando, algunos pensándolo como pesadilla, que era un país más que podía, digamos, reproducir el esquema hegemónico del siglo XX. Completamente de acuerdo. Creo que es un gran resultado. Y con respecto al resumo a Morena y al PRI, yo tiendo a pensar hoy que sí van a acabar digamos, aliados en algunas batallas importantes, incluso puede haber alguna medida de transfugismo, no lo sé, pero el gran triunfo desde mi punto de vista del domingo tiene que ver con la democracia y también con la derrota de toda ese relato de la oposición y de alguna parte de la intelectualidad que decía que estaba en riesgo la democracia y que Andrés Manuel era un dictador. Al día siguiente salió a reconocer los resultados y además es una buenísima noticia que todos hayan ganado, porque eso les genera incentivos a todos para seguir jugando el juego de la democracia. Aunque se ha ido enojando, ¿no? Conforme pasan los días, como que se va enojando. Bueno, ya estaba menos enojado. Ayer estaba un poquito más enojado y estaba menos. Oye, bueno, si alguien conoce al PRI, lo conoce, lo ha estudiado, es Sabino. Sabino, ¿tú qué crees que va a pasar con el PRI? Pues mira, el PRI es el nuevo verde. Realmente acabas de poner enfrente al verdadero partido bisagra, porque a lo largo de los resultados se empezó a especular si Movimiento Ciudadano iba a ser la bisagra entre la oposición y Andrés Manuel López Obrador. Después se dijo que el Partido Verde podía ser la bisagra al interior de la coalición. La verdad es que el Verde está en la coalición, gana esos votos, gana esos diputados producto de la coalición y el convenio con López Obrador, podrá hacer 2, 3 declaraciones, pero la verdad es que es parte de esa coalición gobernante. Y realmente el mensaje que con una gran habilidad política el presidente López Obrador mandó es, pues si quiero una reforma constitucional, pues tengo de dónde conseguir algunos votos. Obviamente en política eso cuando se dice se convierte en algo políticamente incorrecto, poco propio, inoportuno, que va a colocar al dirigente del PRI en una supercrisis. Porque hay que decir también algo, la derrota del PRI en el ámbito territorial, que superó todos los pronósticos y todas las expectativas, si es que se consolida, porque todavía hay que señalar que Michoacán, Guerrero, San Luis, Campeche, pues van a tener impugnaciones importantes y revisando los conteos distritales del día de ayer, la verdad es que hay cosas muy interesantes, hay casillas muy extrañas, depende de cómo lo hayan documentado los actores. Yo todavía no canto el final de la elección, recordarle a la audiencia que esto se resolverá hasta agosto y que puede haber saltos muy importantes y que nuestros análisis pueden quedar todavía a la mitad del camino del resultado. Sí. Pero visto lo visto y teniendo por buenos los datos de gobernadores, la derrota del PRI es monumental, pierde 8 gobernadores y con eso acaba con una etapa del feudalismo priista, acaba con esta cantera de gobernadores priistas muy corruptos que durante mucho tiempo, muchos están indiciados, muchos procesados, todos desprestigiados con honrosas excepciones, y déjame decirlo así simplemente para salvar algún nombre por ahí, pero la verdad es que fue una camada de gobernadores muy cuestionada. Y el PRI sabe hacer política desde el dinero y desde los territorios. Y no tiene dinero y no tiene territorios. Lo que acaba de perder es mayúsculo. Yo pongo énfasis en la elección del año que... En primer lugar, pongo énfasis en que 3 de los 4 estados que le quedan, los congresos locales son opositores. Sí. Los congresos locales serán de Morena. Entonces, ya de entrada ya hay un contrapeso que los tendrá en jaque. Segundo, la vocación de los gobernadores por estar cerca del poder los tendrá, pues como estaba la señora Pavlovich, como está Murat y como están otros gobernadores, con una gran integración y colaboración con el gobierno. Y lo importante de la elección el año que entra
que es una elección que pone en juego dos estados clave, como son Oaxaca e Hidalgo, que son dos de las clases políticas más importantes, y que coloca al PRI en condición de derrota para el 23, que es el sueño de Delfina, el sueño de Andrés Manuel, el sueño de muchos que han estado tratando de quitarle al Estado de México la hegemonía que no ha perdido nunca, y que es como el último bastión del priismo. Entonces, yo creo que se viene un proceso de degradación. Yo creo que tiene que haber un cambio de dirigencia. Con lo que acaba de suceder, pues no puede quedarse Alito en la dirigencia. Recuerden el apodo de Alito, le dicen AMLito, y dicen ya de su relación cercana con Andrés Manuel. Y yo creo que eso va a generar ya sospechas de Acción Nacional. La lección de lo del PRI está en Acción Nacional. Que entiendan lo que le aportó el PRD y el PRI a la alianza, y que si se ponen a hacer su trabajo ganan distritos, que los estados que ganaron no los ganaron gracias a la alianza, Querétaro y Chihuahua los ganó Acción Nacional, y esa es una reflexión respecto a la construcción de oposiciones. El que quiere oposición, que la trabaje, y México necesita no una, varias oposiciones moderadas, inteligentes, de ideas, y Acción Nacional lo ha hecho otras veces, y Movimiento Ciudadano puede ser otra oposición inteligente a partir de Jalisco y de Nuevo León, y creo que pueden surgir otras expresiones políticas. No hay que quedarnos solo con eso. Muy bien. Yo dije al cierre del programa pasado, pues no me gusta lo que pasa, pero tampoco me gusta el pasado, y nada más pasado que el PRI para esta elección. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, regresamos al análisis de las elecciones del pasado 6 de junio y sus consecuencias.